Bienvenidos al devocional Conflicto y Valor para el día 30 de marzo, que lleva por título Las manos hacia el cielo. Estudiaremos lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en este día. Dice el libro Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 8: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Estudiaremos en la palabra de Dios sobre el evento cuando el pueblo de Dios peleó contra este personaje, Amalek. Y eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 17 y versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios: Y vino Amalek y peleó con Israel en Repidín. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal, pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por la que tomaron una piedra y pusiéronla debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra parte. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Sigue diciendo: Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo: Por cuanto la mano sobre el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. El pueblo no hacía mucho que había salido de Egipto, que había atravesado el mar, pero en su peregrinación el pueblo renegó. Aún después de haber cantado el cántico de Moisés, después de haber el milagro, el pueblo renegó contra Moisés. Y ahora el Señor permite que haya una batalla. Veamos por qué el Señor permite esto. Dice el devocional Conflicto y Valor: A causa de la desobediencia del pueblo de Israel y de su alejamiento de Dios, se le permitió frecuentar lugares apartados donde sufrió la adversidad. Se les permitió a sus enemigos hacerle la guerra y humillarlo, para conducirlo a buscar a Dios en su tribulación y dolor. O sea que estas guerras Dios las permitía, pero era para humillar a su pueblo, para que el pueblo buscara a Dios. Lo mismo que pasa hoy en día. Cuando hay angustia, buscamos a Dios, y realmente Dios espera que le busquemos para que Él pueda socorrernos, para que Él pueda pelear por nosotros. Sigue diciendo la cita: Moisés, Aarón y Hur se situaron en una colina que dominaba el campo de batalla, con los brazos extendidos hacia el cielo y con la vara de Dios en su diestra. Moisés oró por el éxito de los ejércitos de Israel. Mientras proseguía la batalla, se notó que siempre que sus manos estaban levantadas, Israel triunfaba, pero cuando las bajaba, el enemigo prevalecía. Cuando Moisés se fatigó, Aarón y Hur sostuvieron sus manos hasta que, al ponerse el sol, el enemigo huyó. O sea que descubrieron de que mientras Moisés tenía las manos levantadas, ellos iban ganando, pero cuando Moisés las bajaba, el enemigo tomaba ventaja, y ellos descubrieron eso. Entonces sigue diciendo el relato: Al sostener a Aarón
y Hur, las manos de Moisés, mostraron al pueblo que su deber era apoyarlo en su ardua labor mientras recibía las palabras de Dios para transmitírselas a ellos. Y lo que hizo Moisés también fue muy significativo, pues les demostró que su destino estaba en las manos de Dios. Mientras el pueblo confiara en el Señor, Él combatiría por ellos y dominaría a sus enemigos. Pero cuando no se apoyaran en Él, cuando confiaran en sus propias fortalezas, entonces serían aún más débiles que los que no tenían el conocimiento de Dios, y sus enemigos triunfarían sobre ellos. Sin duda, podemos ver aquí una tremenda lección. Tenía como propósito el hecho de que Aarón y Hur sostuvieran la mano de Moisés. Tenía como propósito de que aún el líder necesitaba ayuda de ellos. Y no solo eso, también el mostrar que cuando las manos estaban levantadas era algo muy significativo. Mostrar de que todo dependía del poder de Dios. Tremenda lección para nosotros, queridos amigos y hermanos. Debemos meditar en la palabra de Dios siempre. Ver cómo el Señor nos ayuda. Sigue diciendo, como los hebreos triunfaban cuando Moisés elevaba las manos al cielo e intercedía por ellos, así también triunfará el Israel de Dios cuando mediante la fe se apoye en la fortaleza de su poderoso ayudador. No obstante, el poder divino ha de combinarse con el esfuerzo humano. Moisés no creyó que Dios vencería a sus enemigos mientras Israel permaneciese inactivo. Mientras el gran jefe imploraba al Señor, Josué y sus valientes soldados estaban haciendo cuanto podían para rechazar a los enemigos de Israel y de Dios. Debemos de trabajar con Dios. Debemos de hacer lo que sea necesario, pero siempre buscando la voluntad de Dios, siempre buscando el favor de Dios. Por eso es importante que nuestra confianza sea puesta en las manos de Dios. Es importante que pidamos a Dios que nos guíe y que los que van liderando, los que van como jefes, como en el caso de Moisés, necesitan nuestro apoyo y debemos ayudarlo, apoyarlo, para que la obra de Dios pueda crecer, para que la obra de Dios pueda tener su fruto. Hemos visto que este libro, Conflicto y Valor, nos da mucho que pensar. Queridos amigos y hermanos, esperamos de que este devocional pueda hacer eco en tu vida y que pueda ayudarte a que confíes más en Dios. Una vez más, gracias por sintonizar el último Atalaya. Nos vemos hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.